Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo confiar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás mi vida cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Bienvenidos a todos, cada uno de ustedes en este lugar, en este momento, que es el mejor lugar y el mejor momento para estar en la presencia del Señor, adorando a nuestro Dios, compartiendo de su palabra, lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy, porque creemos que es una palabra especial para hoy, que necesitamos esta palabra de parte del Señor, de parte de Dios, que nos viene bien el poder recibirla. Y habíamos dicho que dejábamos las promesas y no podemos mantener esa promesa de dejar las promesas. Y queremos leer en la palabra de Dios un versículo, aunque después vamos a ir recorriendo algo de la Biblia en esta mañana. Hebreos 8:6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice esta palabra del Señor: por tanto, hablando de Jesucristo, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y queremos pensar en esto de mejores promesas mejores para nosotros, en
en esta mañana, en este tiempo. Damos la bienvenida a cada uno, ya hemos dado la bienvenida, por ahí algunos por primera vez, otros que nos vamos viendo cada domingo y algunos en una manera más esporádica. Pero damos a cada uno la bienvenida. Decimos en el nombre del Señor que Jesucristo es lo mejor, que la mejor promesa es Cristo Jesús. Esa promesa de ser bendición para nuestra vida, de lo que tiene que ver con nosotros ahora. ¿Qué es lo que a usted le preocupa? Y por ahí decimos, bueno, escuchaba a alguien decir en estos días, lo único que no tiene solución es la muerte. En realidad sí, también tiene solución. O también tiene un paso de victoria. Algún otro que decía, bueno, tenía problemas porque aumentaron algunos productos de la canasta básica y demás, decía, bueno, mientras haya salud, basta. Bueno, otro decía, mientras estemos bien con la familia, ¿qué es lo que realmente Dios es para nosotros y hace por nosotros? A veces pienso que es como si yo tuviera el auto y dijera, bueno, el auto no tiene motor, pero está muy bueno de chapa, la carrocería está bien, el chasis también está bien, dice. El motor no tiene, pero bueno, no se puede todo. ¿De qué le sirve un auto sin motor? De nada. Tampoco es que usted tenga el auto con un motor que ande bien y un chasis que anda bien, pero entra tierra por todos lados y está todo destartalado, tampoco sirve. Aplicándolo no al auto, sino a nuestra vida. ¿Qué es lo importante para nosotros? Que tengamos salud, que estemos bien económicamente, que tengamos plata para llegar a fin de mes, que tengamos alimento, que tengamos buenas relaciones. La salvación que Dios ofrece comienza con el relato de la Biblia de una buena relación con Dios. Por eso decimos que esto es lo mejor, Jesucristo es lo mejor. Y esa buena relación con Dios va estableciendo mejores relaciones personales entre nosotros. Mejor salud. No hay quien sea cristiano, fiel, sincero y verdadero, que no mejore su salud en el Señor. Y esto lo tenemos, por eso decimos, Jesucristo es el mejor. Y nosotros en la Biblia, este mes es el mes de la Biblia, se recuerda especialmente la Biblia. Por eso queríamos dar un pantallazo general en esta mañana, algo acerca de la Biblia. Tenemos muchas historias acerca de la Biblia. Los chicos vinieron, tengo que recordar que algunos de los hijos de ustedes, como mi hija también, está ya en la clase de niños. No es niña mi hija, pero está ya, no sé, está Marina, y ¿quién está también? ¿Eve? Bueno, ¿quién está? Eve está allá también y los niños, y ellos están. Muchos hemos pasado por la escuela dominical recordando historias. Y hemos tenido la historia. ¿Cuál recuerdan ustedes? Una que recuerden, que hayan aprendido de niños, no que la relaten toda. Zaqueo, Jonás, David y Goliat, José, Sansón, ¿qué más? Noé. Bueno, a veces nosotros tenemos en nuestra mente estas historias. Y tenemos la historia de David y Goliat, cuando se adelantó con la honda porque puso la piedra y le pegó acá al gigante Goliat. Sí, era David y Goliat, el gigante era Goliat, el otro era David. Y cómo cayó y murió.
y tenemos la historia de los hermanos que se pelearon por primera vez y cómo uno mató al otro, y esa fue la historia de Caín y de Abel. Y tenemos la historia de Jonás, que vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó. Y parece medio terrorífico todo esto, pero es la historia de la Biblia. Después ni el pez grande lo soportó a Jonás y lo vomitó. Y nosotros tenemos estas historias por allí en toda la palabra de Dios y no las relacionamos. Y el propósito de la palabra de Dios es que sí las relacionemos, porque todas apuntan a Cristo Jesús. Ustedes tienen en una rueda, sacando el tema del auto y yendo al tema de la bicicleta, ustedes tienen en una rueda de bicicleta la llanta y tienen un montón de rayos que conducen a la masa, donde están ahí juntos, ¿no es cierto? Donde está el rulemán. Bueno, la rueda en las historias de la Biblia llevan a que cada historia esté proyectada hacia el centro, que es Cristo Jesús. Por eso es que cuando el autor de Hebreos dice, mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, entonces, dice, el centro es Jesús y es lo mejor de lo mejor, es lo mejor de lo mejor para nosotros. Hay una historia, podemos hacer algún repaso, hay una historia de Adán en la Biblia, ese Adán que fue creado y que pecó y que con el pecado de él nos afectó a todos nosotros y formamos parte de una raza caída. Pero hay un mejor Adán, que es Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia, cuando nosotros podemos leer y leemos Romanos capítulo 5, versículo 18, yo algunas citas las voy a dar, otras las voy a simplemente nombrar sin que las leamos. Pero Romanos 5, 18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso es que hablamos del Adán primero, pero hablamos del Adán postrero, del segundo Adán, dice. Por el primer Adán, por Adán, el esposo de Eva, nosotros recibimos el pecado. Por eso entró el pecado y la muerte. Y cuando estamos pensando en cómo está la sociedad ahora y cómo es lo que vivimos desde aquel pecado de Adán, estamos todos muertos, estamos condenados en esta relación con Dios. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos la posibilidad de victoria en este postrer Adán. Alguien dijo muy bien esto, cuando nosotros estamos, nunca podemos esquivarnos, evadir la presencia de Dios y el reconocimiento de Dios en todas las cosas que hagamos y en todo lo que nosotros vivimos. Siempre está allí. Y alguien dijo, el primer Adán que estaba en el paraíso, cuando fue tentado por Satanás y cayó en el pecado, hizo de ese paraíso un desierto. El postrer Adán, Jesucristo, fue tentado por Satanás en el desierto, pero no cayó en tentación. Y esa victoria sobre Satanás hizo que ese desierto fuera un paraíso. Entonces tenemos un primer Adán. La historia nos relata y creemos en la existencia real de un Adán que fue formado por Dios. Pero también creemos que este hombre caído fue restaurado en cuanto a la humanidad por Cristo Jesús, el postrer Adán. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, que este Señor Jesús, dice literalmente 1 Corintios 15, 22,
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y este es el soplo de Dios para nuestra vida. Así como Dios sopló para la vida física de Adán, el Señor sopla sobre nuestra vida para la vida espiritual. Hay un Abel en la Biblia que fue el hijo de Adán, pero hay un mejor Abel también. Abel era pastor de ovejas y Caín se dedicaba a la agricultura, era artesano también, aunque no tenemos nada contra los artesanos, pero era artesano, trabajador de la tierra. Presentaron una ofrenda. Abel significa vapor, algo que pasa, y es un símbolo, Abel, de alguien que murió sin tener culpa, porque simplemente el hermano se enojó. Y en la palabra de Dios, cuando se habla en Hebreos capítulo 11, versículo 4, se recuerda a este Abel que murió simplemente por los celos del hermano. Porque miró Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces Caín se enojó y lo mató. Es una injusticia. Ese es el primer derramamiento de sangre inocente. Y la palabra de Dios más de una vez dice, la sangre de Abel clama desde la tierra. O sea que aquella sangre que cayó sobre la tierra es como que clamara. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que Abel murió, pero eso que él hizo, la ofrenda que hizo, el derramamiento de su sangre también, una sangre inocente, también se recuerda hoy día. Y es como si se levantara desde la tierra el clamor de aquellos que han muerto de alguna manera injustamente. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros también que hay un mejor Abel, porque Jesucristo murió y él sí sabía que iba a morir. A ver, cuando a veces preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? Y en este drama, en nuestros sufrimientos, en este drama de la humanidad, nosotros tenemos a Jesucristo, que él sabía que iba a morir y que ese derramamiento de sangre, el derramamiento de sangre que él iba a hacer, no iba a ser simplemente porque alguien lo mató, sino que iba a ser para perdón de todos nuestros pecados. Alguien en el plano de Dios y en el juicio de Dios, del cual formamos parte todos somos pecadores en Adán, todos formamos parte de una raza caída, pero también todos podemos aceptar a la sangre de Jesucristo que fue derramada no por culpa. Si yo muero será por mi culpa y por mi pecado. Pero si yo acepto a Jesucristo, soy salvo y en este plano de la relación con Dios soy perdonado porque Cristo no tenía culpa. Quizás si nosotros lo ponemos en el plano más humano, más natural y más de todos los días, lo entendemos mejor. Vamos a ir a comprar al negocio de Mónica, vamos a comprar algo ahí, algo en el kiosco, en verdulería también, así que podemos, si queremos, lo que querramos. Entonces, ella a mí no me vende. Es todo supuesto, ficticio, no se vayan a enojar contra Mónica. A mí no me vende porque tengo una deuda como de 3 meses, tengo un montón de plata que le debo. A mí no me vende. Pero viene otro y compra y ella le vende y paga, porque yo le digo siempre, no tengo plata para pagar. Ahora, si yo voy un día a comprar algo a lo de Mónica y voy con alguien que dice, yo le pago a él, le pago la deuda y que compre y yo le pago, ahí me va a vender porque es otro el que paga.
Y eso es lo que hizo Jesucristo. Él no tenía deuda en relación con Dios por su pecado, porque Él no tenía pecado, no tenía deuda, pero pagó para que yo pudiera comprar, para que yo pudiera vivir. Y esta es la sangre de Jesús. Por eso es que es un mejor Abel. Nosotros tenemos la historia de Abel, pero tenemos un mejor Abel en la palabra de Dios, porque dice en el primer capítulo de Juan, capítulo 1, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Abel fue simplemente porque Caín lo mató. Pero la sangre de Jesucristo, a la cual apuntaba la sangre de Abel, la sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Tenemos la historia de Abraham en la Biblia. Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos y dice la palabra del Señor que un día Dios le dijo que saliera, vete de tu casa y de tu parentela y de tu tierra y ven, dejando la comodidad, dejando todo lo que tenía ya establecido y ven y haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás de bendición. Bueno, eso lo hizo Abraham. Y nosotros tenemos este relato y tenemos el relato de que Abraham vivía en tiendas y seguramente en algún momento hemos hecho o en dibujo o en alguna maqueta las tiendas de Abraham, que él iba y que era pastor de ovejas y de otros ganados y demás, y que era un hombre próspero y todo lo demás, y la historia de Sara y la historia después de Isaac, y eso es bueno. Pero Abraham apuntaba a Jesucristo, que es mejor todavía que Abraham, porque el Señor Jesús dejó los cielos y vino a la tierra. Cuando el Señor Jesús dejó todo aquel lugar de privilegio, por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense cómo va escalando en un sentido hacia abajo, cómo va descendiendo en el relato, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ustedes conocen después esto. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero es este Jesús que dejó el cielo. Abraham dejó a su familia, a su tierra y vino a algo que Dios le había prometido. Pero Jesucristo dejó los cielos, dejó el trono donde era adorado como Dios, dejó el trono y descendió a formar parte de la humanidad y se hizo hombre. Y eso lo recordamos en Navidad. Siempre estamos recordando que Jesús es Dios, que se hizo hombre, que tomó forma de hombre y se humilló y dejó esto de la condición de hombre y de la comodidad y todo lo demás y fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de una cruz. Por eso es que la historia de Abraham también está apuntando al reconocimiento de este Señor Jesús y está anunciando lo que iba a pasar, lo que pasó con Jesús, el padre de la fe, con Abraham, el padre de la fe, pero con Jesús, el autor y consumador de la fe. Apuntaba la historia de Abraham a nuestra historia. Y Abraham tuvo un hijo, Isaac. Yo espero que podamos terminar. No voy a hablar de todos los personajes, de todo lo que hemos aprendido en la escuela dominical. Pero Isaac lo hemos nombrado hace unos 3, 4 domingos. ¿Qué significa Isaac? Risa. Era el hijo de la promesa. Isaac, pero hoy tenemos un mejor Isaac que es Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, Isaac era el hijo de la promesa y era el hijo de la gracia. ¿Por qué?
porque Abraham y Sara eran viejos, no podían tener hijos. Una por la incapacidad para tener hijos en Sara, y otro porque ya eran muy viejos y pasaban los tiempos. Por eso es hijo de la gracia. Quiere reflejar la historia de Isaac, que nosotros delante de Dios no tenemos nada para ofrecer, no tenemos nada para hacer, no tenemos poder en nosotros mismos, no tenemos capacidad de procrear, de dar vida, absolutamente de nada que sea productivo, pero Dios ha obrado en nosotros como obró en Sara y en Abraham. Y ahí llegó el nacimiento de Isaac, que es gracia, que es la risa, es la alegría, decíamos la vez pasada. Pero un día, dice el libro de Génesis, Dios le dijo a Abraham, Abraham, levántate y dame tu hijo, sacrifícalo, llévalo al monte donde yo te digo y sacrifícalo para mí. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana. ¿Y qué van a llevar para el sacrificio? Los siervos que acompañaban, algunos de los siervos que acompañaban en esto de ir y presentar el sacrificio, iban. ¿Y quién iba? La leña, el fuego, algunos de los siervos, una soga, un cuchillo. ¿Y quién más? Isaac. Y dice la palabra de Dios que Abraham se levantó muy de mañana y fue hasta donde Dios le dijo. Y preparó todo el altar para el sacrificio con la leña. Y entonces Isaac le dice a Abraham, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces, sin que él supiera que él era el cordero del sacrificio. Él era el que Dios le había pedido que sacrifique, no el otro hijo de Agar, Ismael, Isaac, porque dice, ven, levántate, sacrifica a tu hijo, tu único, Isaac. Y entonces preparó todo, lo ató a Isaac arriba de la leña. Levantó el cuchillo para darle muerte. Y cuando levanta el cuchillo para darle muerte, el Señor desde el cielo le dice, detente. Yo sé que no me negás ni a tu propio hijo, el hijo tuyo amado. Y detrás de él, enredado en un zarzal, había un carnero. Ahí está, a este sacrificalo. Y eso es lo que hizo. No le habrán quedado traumas a Isaac. Pero en esta historia del sacrificio, de lo que estaba haciendo Abraham, no es comparado, aunque señala al sacrificio de Jesús. Porque cuando el sacrificio, con todo lo que implicaba en el Antiguo Testamento, era para la restauración de la relación con Dios, es el Señor el que se presenta. Y entonces, cuando aparece Jesús predicando, Juan el Bautista lo señala a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto podría pasar desapercibido. Si ustedes recuerdan otra historia también que generalmente tenemos en el momento de la Pascua, cuando el ángel de Dios, el exterminador, pasaba dando muerte a los enemigos, a los que no habían puesto su fe en el Señor. El Señor dijo, mata a un cordero, inocente cordero, pero dale muerte, que pinten los postes y el dintel de las puertas con la sangre del cordero. Y entonces cuando pase el ángel de la muerte, no tocará aquellos hogares. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Y qué tenía que ver con Jesucristo si decimos que es una mejor promesa? ¿Qué tiene que ver con que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y si el Cordero debía morir para los sacrificios, ¿qué iba a pasar con Jesús? Lo mismo que pasó con Isaac, pero con una pequeña diferencia, o una gran diferencia.
es que cuando Jesús estuvo allí colgado en la cruz y era el Hijo de Dios el que estaba siendo sacrificado, Dios no intervino, sino que aceptó que su Hijo muriera para perdón de nuestros pecados y para salvación de la humanidad, de todos aquellos que pintan su casa, su familia, su vida con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesús está por celebrar la última Pascua, Jesús sabía que era necesario matar un cordero, pero Jesús sabía que Él era el Cordero de Dios y que Él iba a morir. Y en esta relación de historias, nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Es mucho mejor este Isaac nuevo en Cristo Jesús que lo que fue el Isaac antiguo que fue liberado de la muerte. Hoy es este el momento en que Dios nos libera también a todos nosotros. 2 o 3 cositas más, nada más. En primer lugar, o en primero de esto último que nosotros tenemos. Ustedes nombraron por ahí la historia de José. Quizás podamos resumirlo un poquitito más, ¿no? ¿Qué le pasó a José? Libro de Génesis también. Nosotros recordamos la historia de José. José dijo, Dios me ha colocado en una situación de privilegio, y se lo decía a los hermanos, y los hermanos no lo podían tragar, tenían un problema. Todos los hermanos se pelean. Nosotros fuimos 3 varones, somos 3 varones, ahora ya no nos peleamos, pero cuando éramos niños nos peleábamos. Ahora tampoco nos hablamos, pero eso es otra cosa, es otra cuestión. Siempre había pelea. Bueno, son hermanos y los hermanos se pelean. Claro, pero nunca pasó esto, por lo menos en mi casa, quizás no han tenido la oportunidad de que mis hermanos me celaran, que me envidiaran, que quisieran mal contra mí, eso no pasó. Que me metieran en una cisterna vacía, que me vendieran a un mercader de Egipto y que le dijeran a mi padre que yo había muerto, que alguna mala bestia lo ha devorado. Y cuando en el transcurrir de la historia hubo hambre en la tierra y vienen los hermanos de José a presentarse a Egipto a buscar comida y se encuentran a José encumbrado en el imperio egipcio al lado del faraón, en ese momento José se da a conocer y los hermanos de José se querían matar porque él decía, ahora que él está en esta situación de poder, nos va a matar a nosotros. Y entonces José dice, no tengan miedo, yo no les voy a hacer nada, porque por algo Dios me puso en esta condición y fue para preservarlos por el hambre que habría de venir. Aquel que sufrió celos, odios, no tomó venganza. Dios me puso para preservaros. Y esta es la historia de Jesús, que Jesús, aún en la cruz, Él no dice, que se mueran todos ahora, yo me voy a librar de esta cruz y que mueran todos aquellos que me han traicionado. Dice, no, es Jesucristo el que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios ha preparado, aún en el odio de toda la humanidad, aquel sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para perdón de todos los pecados. Ese es el poder que no es el poder para condenar, sino es el poder para salvar. Este Jesús es mejor que aquel José, porque aquel José fue limitado para salvar a su familia y a otros en aquel momento, pero Jesús sirve para salvar a todo el mundo que acuda a Él. Este es el poder de Dios para salvar. Dos más nada más.
Nosotros recordamos recién también la historia de David y de Goliat. ¿Cómo fue que David mató a Goliat? Con una piedra. Ahora, si yo tuviera solamente una piedra, salían los filisteos a enfrentarse con los israelitas y entonces ellos plantearon esto. Decía Goliat, que era un gigante, y decía, denme un hombre de ustedes que pelee conmigo. Yo vengo a pelear en nombre de los filisteos. Que venga alguno, de cualquiera de ustedes, que venga en nombre de los israelitas a pelear conmigo. Y el que venciere será de ese pueblo el vencedor. La victoria será de ese pueblo. Y entonces sale David. Y David va. Nadie se animaba a pelear con el tremendo gigante. Y entonces David sale. Y cuando David sale, el gigante se ríe. Dice que venía a mí como si yo fuera un perro con palos. Y entonces dice David que él había ofendido, el gigante había ofendido a Dios. Y que él se había puesto contra el Dios de Israel. Y que en el nombre de Jehová él lo iba a derrotar. Y que todo el pueblo iba a ser derrotado. Y entonces corrió y se rió Goliat, pero tomó de las 5 piedritas que había tomado del arroyo, agarró una, con una sola piedra, el asunto es que esté bien puesta, y la revolvió en el nombre del Señor y lo derrotó. Y después con la misma espada media truculenta la historia, pero con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Ahora, y esta historia que a veces nosotros decimos, tenemos nosotros, ¿cuál es el Goliat que tenemos enfrente nuestro? Tenemos un montón de luchas, tenemos un montón de enemigos. En realidad, cuando uno piensa en esto, uno dice, bueno, en realidad todo el pueblo tuvo la victoria sobre los filisteos sin hacer nada, porque el que lo hizo fue David. Pero esto apuntaba a la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para nuestra salvación. La muerte de Jesús fue para nuestra salvación. Y en esa muerte en la cruz del Calvario, el Señor derrotó a Satanás, al pecado, a la muerte, todos nuestros enemigos. Por eso alguno dice, no tenemos miedo a la muerte, porque Dios nos da la victoria. Y alguno dice, lo único que no tiene solución es la muerte, es que no tienen al Señor, porque Dios es el que da la victoria, y esa victoria es la que Jesús ofrece para todos nosotros. En aquel momento, la primera historia, la de David, fue la victoria del pueblo, pero en este momento nosotros, y es como dice el apóstol Pablo también, y con esto, en realidad quisiera terminar con esto, ya se nos ha ido demasiado la hora, pero decía el apóstol Pablo, cuando estaba hablando, escribiendo la carta a los romanos, dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? La enfermedad, la tristeza, la pobreza, la muerte. Yo estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos, ¿cómo es que dice? Más que vencedores. Y el apóstol Pablo aquí acuña una palabra porque no estaba en el idioma. No dice solamente vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Somos más que vencedores. No tenemos temor ni a Satanás, ni a la muerte, ni al pecado, ni lo que ha pasado, ni lo que va a venir. Y quizás podamos quedarnos con esta última imagen. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Quizás podamos pensar ahora en nuestros problemas. Y nosotros podemos tener problemas de salud, problemas económicos, pero en esta relación, problemas de familia, problemas de no tenerle un sentido a la vida, de decir, ¿para qué vivo yo? Y entonces el apóstol Pablo
en esa carta a los romanos está elaborando unas cadenas de relaciones y dice, a los que antes conoció también los predestinó. Hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito de Dios que nadie va a sacar de tu vida, que nadie puede privarte de esto, porque Dios lo sustenta con su vida y con la muerte de Cristo y con su resurrección. Y entonces Pablo dice, somos más que vencedores. Tengo el problema, ¿cómo no vamos a tener las batallas como David si no tenemos batallas no podemos triunfar y no podemos ser victoriosos? Tenemos batallas, tenemos luchas, pero como decía Vanessa también hoy, algún momento que nos sentimos decaídos, pero si buscamos y si esperamos en Cristo Jesús, es esta palabra, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Dios entregó a su Hijo por tu vida. Y ponele tu propio nombre ahora. Ponele, porque de tal manera amó Dios a Héctor, digo yo, pero no porque sea egoísta. Cada uno puede poner su nombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el tener vida eterna no es tener vida para que después cuando nos muramos vayamos al cielo. Es tener la presencia de Dios en nuestra vida para tener victoria en medio de las luchas, de los problemas, de las dificultades que acarreamos. Para traer salud para nuestro cuerpo, armonía para nuestra familia, esperanza en medio de gobiernos como los que tenemos que viven peleándose y discutiendo, porque no tienen al Señor, porque no han reconocido, porque por más que juren poniendo la mano sobre la Biblia, no han reconocido a Dios, ni siguen la guía de Dios. Nosotros podemos seguir nuestros gobiernos o podemos seguir el gobierno de Dios. Y si seguimos al Señor, somos más que vencedores. Queremos orar. Padre, nos ponemos delante de ti, queremos presentar nuestra situación. Queremos reconocer la obra de Cristo Jesús. Queremos reconocer que en cada historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todas ellas han apuntado como señal a Cristo Jesús, como la mejor de las promesas. Y no solamente como promesa, sino como realidad para muchos de nosotros. Que podamos aplicar estas verdades, que en Cristo Jesús, como decíamos al final, somos más que vencedores, que podemos tener la victoria rindiéndonos delante de ti en su nombre. Perdona nuestros pecados. No queremos ser de la línea de Adán, el primer Adán, sino del postrer Adán de Cristo Jesús. Queremos que la sangre mejor que la de Abel, que fue derramada por nosotros para perdón de nuestros pecados allí en la cruz, que pueda ser aplicada a nuestra vida. Aceptamos, oh Dios, que esta sangre nos limpie de todo pecado. Él pagó la deuda, no tenemos nosotros que pagar deuda muriendo, porque tú nos tomas en Cristo Jesús. Que seamos de estos victoriosos y los problemas que enfrentamos mañana, hoy al volver a nuestra casa, el problema que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente ahora, que podamos rendirlo delante de ti y decir, Señor, ayúdame, porque sin ti soy como un auto sin motor, soy como un cuerpo sin espíritu realmente. Danos, oh Dios, la victoria, que podamos agradecerte mañana de que hemos atravesado las batallas y que las seguimos atravesando victoriosamente. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.